El país se encuentra paralizado desde que se difundieron los videos de Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato en la Casa Rosada. Las imágenes, que generaron una gran controversia, llegaron en un momento en que la figura del expresidente está siendo evaluada críticamente por varios sectores de la sociedad. La revelación de estos videos ha desencadenado reacciones en todo el espectro político y social, y una de las figuras que no se quedó callada fue Mirtha Legrand, quien, en medio de este escándalo, aprovechó para hacer un fuerte reclamo personal hacia Fernández. Durante una emisión de su reconocido programa, La Noche de Mirtha, la conductora, que siempre ha sido una voz influyente en la opinión pública, se refirió no solo a los videos que involucran a Fernández y Pettinato, sino también a uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su hermana Goldie, en plena pandemia de COVID-19. Mientras conversaba con sus invitados, Mirtha recordó cómo las restricciones sanitarias la afectaron profundamente, impidiéndole despedirse de su querida hermana, y cómo, en contraste, el expresidente protagonizó un evento que, según ella, fue una falta de respeto para aquellos que sufrieron pérdidas en ese difícil momento. La fiesta en Olivos durante la pandemia fue una tomadura de pelo, comenzó diciendo Mirtha, visiblemente molesta. Esta frase resonó en el estudio, ya que el evento al que hacía referencia fue uno de los episodios más criticados del mandato de Fernández. Durante la pandemia, cuando millones de argentinos estaban sujetos a estrictas medidas de aislamiento, se descubrió que en la residencia presidencial se había organizado una fiesta, algo que generó una gran indignación pública. Para Mirtha, este hecho no solo representaba una falta de responsabilidad por parte del entonces presidente, sino que además lo vinculaba directamente con su propio dolor. Durante la pandemia falleció mi hermana, Goldie, y yo no pude ir al cementerio, continuó Mirtha, con un tono de voz que reflejaba tanto enojo como tristeza. Para ella, la pandemia no solo fue un periodo de crisis nacional, sino también personal. Goldie, su hermana gemela y compañera de vida, falleció en medio de las restricciones más estrictas. Como millones de personas en todo el mundo, Mirtha se vio obligada a despedirse de su hermana desde la distancia, sin poder acompañarla en su último adiós. La conductora, siempre conocida por su franqueza, no dudó en expresar lo que sentía al recordar ese doloroso momento. Vi desde mi casa un carrito que llevaba un ataúd, que adentro estaba mi hermana fallecida, relató, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Y no pude ir a despedirme de ella. Y como yo, miles de personas. Estas palabras, cargadas de emoción, reflejan el profundo impacto que la pandemia tuvo en ella y en tantos otros que se vieron privados de despedir a sus seres queridos. Mirtha no fue la única que sufrió esta situación. Durante los momentos más críticos de la pandemia, miles de argentinos experimentaron situaciones similares, en las que las restricciones sanitarias impidieron funerales y despedidas tradicionales. Para muchos, estos momentos dejaron cicatrices emocionales profundas, y escuchar a una figura pública como Mirtha expresar su dolor personal ayudó a visibilizar esta realidad compartida por tantos. El reclamo de Mirtha no fue solo hacia Fernández como figura política, sino también como símbolo de un gobierno que, a sus ojos, falló en comprender la gravedad de las restricciones que impuso a sus ciudadanos mientras no cumplía con las mismas. La fiesta en Olivos se convirtió en un ejemplo palpable de esta desconexión entre las autoridades y la gente común, y Mirtha, con su testimonio personal, lo dejó en claro. Este episodio de La Noche de Mirtha no solo tuvo repercusiones mediáticas por el reclamo de la conductora, sino también por la solidaridad que generó entre sus invitados y televidentes. La experiencia de Mirtha, al ser compartida públicamente, resonó con aquellos que vivieron situaciones similares, y el contraste con los actos del expresidente solo amplificó el sentimiento de injusticia que muchos todavía sienten. El duro reclamo de Mirtha Legrand a Alberto Fernández no solo fue una manifestación de su propio dolor, sino también una representación del sufrimiento colectivo que atravesó el país durante la pandemia. El hecho de que, mientras miles de personas no podían despedir a sus seres queridos, se realizara una fiesta en la residencia presidencial, exacerbó el sentimiento de frustración y desilusión en una sociedad ya golpeada por la crisis sanitaria. La situación planteada por Mirtha en su programa No es aislada, refleja el sentir de muchos argentinos que, como ella, se vieron profundamente afectados por las medidas impuestas y las decisiones tomadas por sus líderes.
La pandemia trajo consigo un dolor y una pérdida que no pueden ser subestimados, y el reclamo de Mirta resuena porque da voz a esos sentimientos. El escándalo de los videos de Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato es solo una parte de un contexto más amplio, en el que las acciones y decisiones de los líderes políticos siguen siendo evaluadas bajo la lupa del escrutinio público. Mirta, con su historia personal, pone en primer plano la necesidad de recordar no solo los errores del pasado, sino también las consecuencias humanas de esas decisiones. El discurso público, Mirta, está absolutamente, la conversación pública está envilecida. Utilizamos palabras violentas todo el tiempo para calificar a los otros. Las utilizó el peronismo, el kirchnerismo, ahora las utilizan los libertarios. En su momento también, durante la etapa pro, fue un poco más light, no apareció. Pero la fiesta en Olivos durante la pandemia. La fiesta fue una humillación. A ver, fue una transgresión absoluta, una tomadura de pelo, una humillación. Por eso yo digo, en este momento hay una mujer golpeada y una sociedad humillada. Sí. Las dos cosas. Entonces, la fiesta de fue una humillación. Y ahora vuelve a la carga toda esa imagen a recordarnos lo que significó. Durante la pandemia falleció mi hermana Goldie. Sí. Y yo no pude ir al cementerio. Y vi desde mi casa un carrito que llevaba un ataúd, que adentro estaba mi hermana fallecida, y no pude ir a despedirme de ella. Y como yo, miles de personas.